improvisaremos. Hugo, empezamos con la cabecera y cuando te doy la señal empiezo el imprevisto. Perfecto. Empezamos con la cabecera. Vale. Diego, buenas tardes, ¿y eso? Muy buenas tardes, ahora estamos aquí con Jaume Martí, uno de los montadores de la Sociedad de la Nieve. ¿Qué tal, Jaume? Muy bien, encantado de estar aquí en la universidad. Perfecto, lo primero felicitarte por el logro que has conseguido ahí con la Sociedad de la Nieve. Muchas gracias. Y empezaríamos esta entrevista con lo principal, que es algo que preocupa mucho en las pelis actuales, que es el hecho de no meter secuencias que sean de relleno y que no interpongan ahí ningún problema a la película y que no le corten el hilo a la película. ¿Cómo se soluciona eso desde tu posición? Bueno, si es fácilmente detectable que una secuencia corta la acción, estorba en la narrativa, pues eso es lo más fácil. Si se detecta rápidamente es quitarla y ver si la información que se da ahí se está dando en otro sitio. Normalmente esto pasa cuando la información es reiterativa, ya se ha dado en otro momento, no hace falta, igual en guión no queda suficientemente claro y se tiene que... Si le da un par de momentos en el desarrollo de la película, pero luego te das cuenta que ha quedado bien contada y que no hace falta reiterar esa idea. O sea que generalmente esa es la solución más sencilla es la parte sencilla de nuestro trabajo, que es detectar estas reiteraciones, esta falta de dinamismo o de que la historia se congela, no avanza, y simplemente hay que o acortar las escenas o eliminarlas. ¿Sí? Luego, otro aspecto que queríamos tocar es más en tema de escenas, que principalmente el hecho de, como os he hablado en la charla, con el accidente y todo, hemos dicho que hay recuento de víctimas, y si no me equivoco, hay mínimo 3 recuentos de víctimas previos al de Numa, que es el personaje principal, y se van nombrando cada vez que tenemos el primero es en el accidente, ya habiendo chocado el avión. Segundo ya es en la muerte de la hermana de uno de los personajes, y el tercero es cuando ya Numa baja al ala del avión y encuentra a sus otros compañeros. ¿Cómo se ocurrió esa idea? ¿Cómo dio más personificación a esos fallecidos en esos momentos? Bueno, un poco lo que hemos contado en la charla y cómo fue realmente, esa es una idea que ya estaba en guión, el hecho de nombrar a los fallecidos. Pero de una forma como más, había un plano para cada uno de ellos y entonces iban saliendo como de forma digamos más personal cada uno de ellos, y es una idea que ya estaba en el guión, pero con el desarrollo de la película, en los primeros montajes, que la idea es encontrar el ritmo en la película y estaba la película larga, se fue descartando esta idea. Y ya cuando teníamos la peli más enfocada y más, digamos, en tiempos, digamos, estamos en 2 horas y media de metraje, ahí es donde vimos claro que teníamos que rendir homenaje, como se rendía en el guión, a estas víctimas, y en vez de hacerlo un plano por personaje, sino hacerlo por bloques, ¿no? Y como dices tú, hay el primer bloque de todos los que fallecieron en el accidente, el segundo bloque que es cuando Susi fallece, luego hay un tercer bloque cuando él los encuentra, cuando viaja a la cola, y luego cuando hay el alud, que fallece el otro grupo, y luego los 3 últimos son personas heridos que fallecen en el avión, y el último es nuestro protagonista, Numa, ¿no? Entonces vimos claramente que si la historia de Numa, que era nuestro protagonista, era de los fallecidos, teníamos que rendir homenaje, y recuperamos esta idea y le buscamos la mejor forma posible para que fuera dinámico a la vez que necesario para rendirles este homenaje. Bueno, ya hemos estado hablando principalmente del personaje principal, valga la redundancia, de Numa, sí. Y cómo llegó a la mente de Bayona el ponerlo todo desde el punto de vista del último fallecido de ese accidente. Pues no sé realmente, ahora no te sé decir, de todos los guionistas, que hay varios guionistas en la película, creo contar sin Bayona cuatro guionistas más.
creo que tres, perdón, Bernat, Jaime y Santiago, si no recuerdo mal. Bueno, los tres guionistas, pues no sé quién se le ocurrió, pero yo creo que es una idea que viene de bastante, en las primeras versiones de guión que yo leí un año antes ya estaba esta idea, o sea que siempre hubo la idea de a este último personaje, según cuenta Bayona, porque todo el mundo hablaba de Numa como una persona especial, como una que dejó marca en todos ellos, que de alguna forma es el que motiva la expedición final, la más arriesgada, la de salir. Su muerte es la que, y con su mensaje, con su papel y un poco o sea, ver que él fue un poco el que motivó este viaje que al final les salvó. Bueno, fue un poco, de alguna forma, cómo hablaban los supervivientes de esta persona y lo que él provocó en la historia, la que le dio un poco la idea de que fuera él nuestro protagonista principal y un poco diera voz a estas personas que se quedaron en la montaña. Exacto, justo en la parte del montaje vemos también cómo se refleja uno de los primeros planos de Numa, aún estando Enzo bastante, con una figura corporal bastante grande, por decirlo de alguna forma, cómo ese plano refleja, aún habiendo estado sin comer ese X tiempo del rodaje y el maquillaje, cómo se refleja perfectamente el desgaste físico que tiene ya el personaje de Numa tras la herida en el pie, tras la avalancha. Entonces, desde ese punto en adelante, desde la ya muerte de Numa, se pierde en sí mucho el hilo del protagonista hasta que se vuelve a recuperar con la voz en off. Entonces, frente al montaje, ¿cómo lo vas a plantear, aparte de basado en el guión, cómo lo vas a plantear en música o en sí incluso en imágenes? ¿Cómo se plantea desde ese punto de muerte? Bueno, es claramente un cambio de, digamos, no de tono, pero sí de personaje principal. Abandonas, o sea, un cambio de punto de vista, lo que llamamos nosotros el punto de vista. En ese sentido, la película ha respetado mucho. Hay muchos actores, pero el punto de vista de casi todas las escenas es de Numa, y lo que aprende él en Numa, yo creo, hice un repaso y creo que solo hay una escena donde él no está presente de forma clara en todo el desarrollo de la película. Entonces, a partir de ese momento está claro, nosotros teníamos claro que Nando y Roberto cogen un poco el testigo de Numa y son ellos los que cogen su voz o su energía o se les traspasa ese poder que tenía él o esa fuerza, les da esa fuerza para poder tirar adelante y ellos sean nuestros héroes clásicos, en el sentido que son los que van a cruzar los Andes y van a llegar a Chile y por eso les van a sobrevivir. Entonces, en ese sentido, fue bastante fácil ver que les pasábamos el testigo a ellos dos y centrarnos en su peripecia. Y sí que había escenas donde volvíamos, en su viaje hasta Chile, volvíamos al avión y veíamos a nosotros como reflexiones, pero todo eso se descartó en beneficio de que la historia fuera más efectiva y más rápida en llegar y no dar voz a unos personajes que son secundarios en la historia, ¿no? Bueno, y por último has mencionado a Roberto, que es uno de los personajes más importantes después de Nusa, después de Numa y Nando Parrado. Nando, uno de los más importantes, que incluso se le incluye un flashback con una frase de tú nos tienes que enseñar a caminar, o algo así, que él es que le va a mostrar el camino, y es el único personaje que tiene un flashback tan potente como el recordar el principio de la película cuando está corriendo en el equipo de... Hay 3 o 4 flashbacks muy pequeños en la peli, pero sí que hay varios. Uno de los más importantes es el de Roberto, que al final, tras la muerte de Numa, coge el testigo total de ponerse en la expedición y ya lo está cogiendo desde la lesión de Numa en el pie. Entonces, ese personaje, desde el principio de la película, ¿se tomó como un secundario protagonista o cómo se reflejó el personaje de Roberto? Sí, nosotros a la que decidimos que la película nos centraríamos básicamente en Numa, teníamos claro que había un mini triángulo a dibujar que era Numa, Nando y Roberto, porque ellos tres son los que, bueno, primero Numa, pero luego ellos dos son los que van a tirarse al monte y van a hacer la expedición final, entonces ya estaba bastante claro. Entonces,
sus pequeñas reflexiones, sus pequeños momentos se intentaron proteger por encima de otros personajes, porque sí que sabíamos que eran los coprotagonistas junto con Numa de la historia, entonces sí que se les dio el espacio necesario para que el espectador tuviese muy claro que aparte de Numa, estos dos personajes tendrían una importancia fuerte. Entonces, bueno, Roberto desde Canessa desde el doctor que asiste ya desde las primeras escenas, y Nando como el que sobrevivió al impacto y que despierta y que se muestra como sus dos, su madre y su hermana fallecen ahí, y tiene este motor como de sobrevivir porque en mi padre no le queda a nadie más y tengo que ser yo quien llegue y vuelva. Pues bueno, un poco esto se respetó bastante en el montaje para que estos tres elementos fueran los que nos llevaran la historia, nos conducían la historia. Pues perfecto, muchas gracias, Jaume. Nada, muchas gracias por tu asistencia a la Semana de Comunicación. Encantado. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Aquí estaré. Me he pasado mucho de tiempo porque no os he mirado ni una vez. Bueno, espero que te haya gustado, aunque haya sido un poquito.